Amigos, el fin de semana, para mejor información, el Pleno del Tribunal Electoral confirmó que las candidaturas a presidente de la República y a diputado que aspiraba el expresidente Ricardo Martinelli, bueno, ha quedado inhabilitado. Esta es parte de esta novela extensa y también intensa que hemos estado viendo con el caso de este ex jefe de Estado. Para analizar un poco o mucho este y otros temas, hemos invitado esta mañana y nos distingue con su participación el ex magistrado del Tribunal Electoral, abogado Guillermo Márquez Amado. ¿Cómo está usted? Buen día, ex magistrado. Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Tanto de estar aquí con todos. Oiga, la turbulencia continúa en el tema electoral con el caso Ricardo Martinelli o no. Le digo por qué, porque ya el tribunal, el Pleno, confirmó pues que la candidatura de este señor ha quedado inhabilitada. Se cierra del todo ese capítulo, tiene todavía oxígeno. ¿Cuál es la situación desde el punto de vista legal, usted que fue magistrado del Tribunal Electoral? Ya no hay ninguna posibilidad de que se restablezca esa candidatura. En el mejor de los casos, cabría una acción de inconstitucionalidad contra lo resuelto por el Tribunal Electoral en esta ocasión, acción que tendría que ser conocida por la Corte Suprema de Justicia. Pero resulta que la Corte Suprema de Justicia, que fue la que falló negando la acción el recurso de casación de Ricardo Martinelli, y los tribunales de justicia cada vez que emiten un fallo deben ver y estudiar la posibilidad de que haya algún vicio de inconstitucionalidad. Así que teniendo su origen precisamente en el órgano judicial, creo que no habría ninguna fórmula que permitiría revisar absolutamente nada. A ver, la salida del señor Martinelli, de su posible participación en la contienda electoral del próximo mes de mayo, deja el espacio entonces a su vicepresidente designado, el también abogado José Raúl Mulino. Hay mucha especulación en torno a eso, que si no puede, que sí puede, que hay quienes quieren, hay quienes no quieren, que si no va con un vicepresidente. Un resumen global de esa situación, porque, magistrado Márquez, es nuestra misión ilustrar a la audiencia, hacer docencia para precisamente mitigar el impacto de esos comentarios, algunos malignos, malévolos, ¿no? O sea, siempre con el ánimo de confundir y de crear los fake news, y nosotros estamos en contra de esa figura. El señor José Raúl Mulino como candidato sin vicepresidente, ¿cuál es su opinión? La ley es muy clara, pero muy clara. Siempre que haya una inhabilitación sobreviniente, es decir, después de que se hubiera hecho la postulación, se puede sustituir la persona que ha quedado inhabilitada hasta cierta fecha. Esa fecha ya pasó. Esa fecha era en octubre. La única posibilidad que hay ahora es para el caso de que un candidato fallezca hasta un mes antes de las elecciones. Solo en esas circunstancias el partido que lo hubiera postulado tiene la posibilidad de sustituir el candidato que falleció hasta un mes antes de las elecciones o que quedó inhabilitado hasta el 31 de octubre pasado. Si eso está bien o mal, ese es otro tema que podríamos discutir, pero eso es lo que dice la ley. Pero en segundo lugar, también dice la ley que si el inhabilitado o el que fallece con menos tiempo del que está previsto en la ley, que si eso ocurre, si es el principal, el suplente ocupará su cargo, su puesto. Y si es el suplente, el principal correrá sin suplente. De manera que ahí no hay ningún atisbo para especulaciones ni vacilación de ninguna naturaleza por lo que dice la ley. Esa
tesis que hay, esos comentarios que hay conspiraciones internas en el partido RM, de que hay sectores que no quieren al candidato Mulino, sino que no están de acuerdo, pues no van a respaldarlo. ¿Esa teoría de la conspiración funcionaría o no en este caso, magistrado Márquez De Amado? ninguna manera. Ya no. Eso pudo haberse pensado cuando fue la postulación, antes de que venciera el término, para que no pudiera haber sustituciones. En efecto, en este caso incluso el partido RM. RM postuló a la señora Marta de Martinelli y después la sustituyó. Eso se podía hacer porque Está todavía dentro del plazo, estaba, porque está dentro del plazo, ¿no? porque estaba dentro del plazo, exactamente. Ok. Pero pasado ese plazo, ya no se puede hacer. Otra consideración distinta, muy distinta, es si la ley debe contener un plazo más largo. Eso es otra cosa. Pero Bueno, si se ha vencido el plazo, hay que respetarlo. mire, magistrado Márquez Amado, hay otra figura política importante que está a punto de ser también descarrilada. Estamos hablando de otra candidata, en este caso la actual diputada Zulay Rodríguez, que como aspirante a la precandidatura por la libre postulación fue la que más firmas logró concentrar a su favor. Hay que decirlo, ella es una mujer exitosa en política, tiene muchísima trayectoria, una persona valiente, siendo mujer, y pelea, voy a usar ese término, no se deja de nadie. Es más, mucha gente le tiene hasta pánico, porque consideran, con todo respeto a la dama, que tiene una lengua filosa, ¿no? Estoy hablando objetivamente. No quiero hablar del tema. Yo le voy a preguntar a usted, si usted a bien tiene la posibilidad de que ella, al igual que el señor Martinelli, pueda no correr, pueda fallar en el intento, ¿es probable o no? Esa posibilidad yo no la veo. Yo no la veo porque aunque fuera declarada imputable, todavía no se ha celebrado y todavía tendría que calendarizarse o ponerse, agendarse una audiencia en la cual se vaya a ventilar si ella efectivamente es culpable o no de lo que sea que se la esté acusando. Ahora es solamente para decidir si se llama a juicio o no. Si se llama a juicio, eso no suspende nada. Solamente suspendería su candidatura el hecho de que fuera inhabilitada, y para ser inhabilitada se requeriría que ya hubiera sido juzgada y que hubiera sido condenada a más de 5 años o más de prisión mediante sentencia ejecutoriada. ¿Qué es lo que dice la ley, Eso, no? eso ya no se va a dar de aquí al mes de mayo cuando son las elecciones. O sea, en su opinión, magistrado, para reiterar, es que aparecerá en el tiquete o en la boleta la figura de Zulay Rodríguez, lo que usted está diciendo. Sí, señor, con su suplente. Ella está corriendo por la libre postulación. Es la misma figura, proporciones guardadas de Martín Torrijos, ¿no? PRD, sin embargo, pues estoy ahora corriendo por otra de las facciones, ¿no? ¿Eso hasta dónde es positivo para una democracia sana, magistrado? ¿Qué cosa? El hecho ¿Qué de cosa? que, Como libre postulación. No es no, sano. que corran en dos botes a la vez, ¿no? Eso no es sano. Eso no es sano, como no lo es tampoco que sea miembro de un partido político y que en cambio presente su postulación como si fuera una candidatura independiente. Y no es sano porque las sociedades necesitan certeza, necesitan reglas claras. Y no puede ser que con el disfraz de conejo con el disfraz del gato se meta un conejo, que es el dicho aquel de gato por liebre. Si es miembro de un partido político, debería mantenerse como candidata por un partido político y no como candidato independiente. Eso habrá que legislarlo prontamente, ojalá, aunque
con una Cámara de Diputados como la que tenemos, en que lo que quieren reglamentar y legislar es para su propio acomodo, yo no veo que esa posibilidad exista, a menos que ellos consideraran que eso es conveniente para ellos. Es decir, cambiar la norma es conveniente para ellos mismos. Pero normalmente ellos lo que quieren es dejarse varias puertas abiertas. Sí, la señora Zulay Rodríguez aspira a 3 cargos: mantenerse como diputada, alcaldesa o presidente del país o presidenta del país. Sí, que llama mucho la atención cuando uno se mete a su sitio web. Está ahí que propuestas para presidenta, propuestas para alcaldesa, o sea, tiene 3 diferentes planes. Magistrado, esa respuesta me la va a dar después del corte comercial. Disculpe que tengo que cumplir con nuestros compromisos. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, el exmagistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado, nos está acompañando esta mañana. Yo le preguntaba acerca de figuras de esta naturaleza. Por ejemplo, la señora Zulay Rodríguez aspira a continuar como diputada de la República o alcaldesa o presidenta. ¿Eso es ser congruente o no, señor exmagistrado? Eso es una incongruencia mayúscula. No tiene ningún sentido. Es una especie de escenario engañoso para el electorado, pero además puede tener efectos sumamente serios en una democracia débil como lo es la nuestra. ¿Qué tal que una persona salga electa como presidente, como alcalde, como diputado y como representante? La misma persona. ¿Qué es lo que ha dispuesto la Corte? Que esa persona, las leyes lo dicen, esa persona escoge el cargo que más le guste o que prefiera. Y si no, el Tribunal Electoral le asigna el que considera de mayor importancia. Entonces podemos tener una persona que fue electa como presidente, diputado, alcalde y representante. ¿Y qué ocurre? Que en el tema de los pesos y contrapesos que están dispuestos en nuestras leyes y en nuestra Constitución, para el presidente está como contrapeso los diputados y para los alcaldes está como contrapeso los representantes. Entonces, ¿cuál es hay un fallo que pronunciado por la Corte que dice que la persona, habiendo sido electa en todos estos cargos, se debe tener como principal en cada uno de esos cargos, pero como no lo puede ejercer, entonces el suplente en cada uno de esos cargos es quien ejerce el cargo. Es decir, el candidato que fue, la persona que fue candidata a todos esos cargos se queda con la presidencia, pero su suplente es diputado, su suplente es alcalde y su suplente es representante en cada una de esas elecciones. Lo cual quiere decir también que él puede disponer hasta qué momento ejerce el cargo de presidente y en qué momento vuelve al cargo de diputado. Eso es lo que se puede entender. Entonces tenemos que el presidente, que tiene como contrapeso la Cámara de Diputados, tiene un suplente en la Cámara de Diputados que va a tener un gran peso porque es por ser el suplente precisamente del presidente, y ahí esos contrapesos se inhiben o se debilitan frente al poder que tiene el presidente, incluso con un suplente dentro de la Asamblea. Ese presidente podría ser presidente de la República, del órgano ejecutivo, y podría ser su suplente presidente del órgano legislativo, que es el que lo va a estar supervisando a él. Eso es absolutamente inconveniente y contra todo sentido de lógica en la ciencia política. Oiga, no, y habría que ver si se cambia en la próxima reforma electoral ya. Yo diría no solamente en la próxima reforma electoral, lo malo de todo esto es que ¿dónde se cambian las reformas, dónde se cambian las leyes electorales? En la Asamblea. Y los diputados viven felices con eso, porque hay varios de ellos que tienen el cargo de diputado y de representante de corregimiento. Así es. Oiga, magistrado, voy a hacer un alto en la entrevista porque ahí estoy viendo que está medio gris la ciudad. ¿Y adivinen qué?
Cerro Patacón está activo. Eso es como un volcán, ¿no? Que hace erupción cada cierto tiempo. No, y a mí Cada lo que me pocos llama la días. atención es que todavía no se haya podido determinar la fuente de todos estos fuegos, porque no puede ser coincidencia. En años, o sea, esto en años anteriores no ocurría y no puede ser que en un año se hayan dado tantos. Bueno, Así es. Y que coincide con que se le haya acabado el contrato a la empresa y que ahorita nadie en teoría está encargado de Cerro Patacón, es el Estado. Y justo en estos momentos es que todo se sale de control. Cuando hay preguntas sobre el futuro de Cerro Patacón también. bueno, ahí me llama mucho la atención el tema del contrato, ¿no? Ojalá que no se saque un conejo del sombrero, como es casi Todo usual apunta, en este y país. todo apunta a que lo que hay es un conejo en el sombrero. Sí, ¿verdad? Oiga, magistrado, volvamos al tema electoral, del cual usted fue magistrado. A ver, hay un dicho que dice que en política nadie está definitivamente arriba ni irremediablemente abajo. Eso no existe. Yo he visto caballos que van atrás y de repente ganan por una nariz. ¿Es correcto, magistrado, no? Así es, eso pasa. No habiendo entrado a la especulación, porque no lo voy a hacer, entro a la realidad. Quien gane la presidencia de la República se va a encontrar con una bomba de relojería. ¿Por qué? Porque el viejo cuento de que le voy a dar dinero para que ustedes tengan dinero, que van a tener mucho dinero y que aquí vamos a volver a los tiempos de antes y que vamos a hacer y vamos a hacer y vamos a poner dinero, es una gran falacia. ¿Saben por qué? Porque Panamá está endeudado hasta las narices. Uno. Dos, el problema es multidimensional. ¿Por qué? Problemas de seguridad o de inseguridad, problemas de agua, problemas de basura, lo acabamos de decir, problemas del narcotráfico metiéndose en la política, el crimen organizado haciendo de la suya. Es tan grande el tamal, perdónenme el término vernáculo, magistrado, que sirve o da material suficiente para alimentar las mentes calenturientas de algunos que pretenden que somos una bola de tontos, ¿no? Pero la pregunta mía es la siguiente. Ante un panorama como este, ¿ok? Con 7 candidatos, 8 candidatos, lo que sea, es muy difícil que uno de esos gane con un porcentaje suficiente la presidencia. Eso es lo que dice el cálculo político, que no siempre es certero. Entonces, si ese candidato o candidata gana con un 30%, ¿hay un problema ahí, magistrado, o no? Hay un serio problema, porque todos los problemas que tenemos en este momento son de tal naturaleza que requieren mucho músculo político, por llamarlo de ese modo de decir, necesitan mucha simpatía del público para poder resolverlo. ¿Por qué requieren simpatía del público? Porque va a haber que tomar medidas que pueden ser impopulares en algunos casos y en otros casos van a requerir de la participación o la colaboración de órganos del Estado que yo no sé hasta qué punto tienen la disposición de hacerlo y hasta ahora no han demostrado que tengan esa disposición, como es el caso de la Asamblea Nacional. Pero para mencionar solo algunos, el problema de la Caja de Seguro Social va a requerir de leyes, pero además, cualesquiera que sean las soluciones que se puedan sugerir o recomendar, probablemente se va a requerir de sacrificios. Y para que haya sacrificios, se necesita que haya un pueblo dispuesto a asumir esos sacrificios. Y esos sacrificios se pueden asumir. Y ha habido pueblos que han tenido esa disposición. Pero solamente cuando hay un liderazgo de determinada importancia, cuando hay un liderazgo débil de un 25%, de un 30%, pues no hay esa misma posibilidad. Y por otra parte, ese abrumador 65, 70, 80% que pudiera estar, que pudiera haber pensado en escoger otros candidatos, se va a sentir que se le presenta la oportunidad precisamente para decir que quien había sido electo no debía haber sido elegido. Y entonces caemos en las actividades
de la irregularidad, de la anarquía, de la inestabilidad, y eso no es para nada sano en ninguna nación, sea Y en o verdad, no en verdad hay sea. dos números que hay que ver. Uno, el porcentaje o sea, por el que gane el nuevo presidente de la República. Y también la distribución de la asamblea va a ser importantísima. La Porque al composición. final del día una persona puede llegar con todas las intenciones, con el mejor plan, De pero acuerdo, si se de encuentra con una acuerdo, asamblea en contra, es pero muy difícil que pueda de operar. acuerdo, pero también se necesita que haya un liderazgo con mucho apoyo, porque cuando hay un liderazgo con mucho apoyo, todas las otras, los demás liderazgos, incluyendo los de la Asamblea, se sienten eh, con, impulsados a negociar, a hacer cosas que puedan convenir por ese liderazgo y ese músculo político que tenga el líder que en ese momento haya sido electo. Magistrado Márquez Amado, a ver, realidad, ¿no? Puntualmente vamos a entrar en el siguiente tema. Los partidos políticos se financian con fondos del Estado. Tienen topes, pero sabemos todos que muy poco lo cumplen. Pero inquieta mucho el dinero sucio en las campañas. ¿Siente usted que hay suficientes controles al respecto, magistrado? No los hay. He visto que no los hay. Pero además se están permitiendo cosas como, por ejemplo, eh, que se informe de las campañas políticas, que se presenten informes que digan que, por ejemplo, se recibió un cheque de gerencia de un banco. Y entonces piensan que con eso está satisfecho el requisito de saber cuál es el origen de los fondos. Pero es que con frecuencia todos los fondos que vienen de los bancos, pero no es porque son de los bancos que están contribuyendo a la campaña, son porque hubo personas que pusieron dinero en ese banco para que ese banco hiciera ese cheque de gerencia o ese cheque certificado a favor de determinado candidato. Las cosas no deben ser de esa manera. Los controles no están funcionando bien y no están funcionando bien desde hace mucho tiempo. Y no están funcionando bien porque aquí hay una especie de quid pro quo entre el Tribunal Electoral y los diputados de la Asamblea Nacional, y ese quid pro quo lo que hace es permitir que el Tribunal Electoral presente el presupuesto para la aprobación de la Asamblea Nacional. Allí incluye los subsidios que le va a dar a cada uno de los partidos políticos, donde están comprendidos los partidos de los que son miembros los diputados que están en la Asamblea Nacional, y además el Tribunal Electoral presenta en ese presupuesto las partidas que corresponden a su propio funcionamiento. Entonces, por un lado, los diputados alentados, porque en ese presupuesto están las partidas destinadas a ellos, tienen la tendencia a aprobar ese presupuesto. Y por otro lado, el tribunal aprovecha o puede aprovechar esa circunstancia para incluir partidas para sí mismo que no necesariamente tienen que ser manejadas con la misma rigurosidad que en otros casos ocurre. ¿Y qué pasa después? Cuando se le dan los dineros a los partidos políticos, quien debe supervisar cómo se ha utilizado otra vez es el Tribunal Electoral. Es un círculo, es un círculo vicioso. Y cuando el Tribunal Electoral requiere de partidas extraordinarias, de traslados, tiene que ir otra vez a la Comisión de Presupuesto. Y entonces allí todas las manos se lavan unas con otras. Las manitas se lavan Las en manitas. agüita Y sucia. en la Contraloría, que también tiene facultades, tenemos un ex magistrado del Tribunal Electoral que maneja esto perfectamente. ¿De manera eso qué? Que maneja esto, que ha manejado esto, ha tenido la experiencia de saber las interioridades de esto perfectamente. Ok, entonces ese quid pro quo que usted dice, hay que romperlo, pues. Es eso Hay que reventarlo. Hay que reventarlo. ¿Cómo se hace Y eso? para ¿Cómo se hace eso? reventarlo hay que hacer cambios constitucionales, por una parte, hay que cambiar leyes, hay que hacer mayorías especiales para que quienes lleguen al Tribunal Electoral lo hagan con mayorías especiales, es decir, mayores
a solamente la mitad más uno de los diputados, y que quienes ejerzan los controles desde la Asamblea y desde la Contraloría también sean personas que tengan más sólida preparación para las funciones que deben ejercer. O sea, que ética, sobre todo, magistrado, hay que decirlo. Sobre todo ética, pero esa ética se busca y se puede encontrar cuando hay mayorías más grandes, porque a mayor cantidad hay mayor certeza de acertar. Vamos al corte comercial. Le quito un par de minutos más, magistrado, al regreso y lo soltamos. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Ex magistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado. Una pregunta ya para cerrar el capítulo este. A ver, la representación política partidista ha perdido fuerza y legitimidad, lamentablemente por una serie de situaciones que se han presentado. Paradójicamente, la partidocracia nos ha salido demasiado costosa, nos cuesta mucho la partidocracia y hay un conglomerado ciudadano que podría acabar con la partidocracia, sobre todo con el monopolio partidista. ¿Ok? Esa es una realidad. Ha sido ineficiente, ha sido costosa la partidocracia. ¿Habrán leído correctamente, magistrado, en su opinión, el ruido de las voces de los que se sienten timados, engañados y que están buscando la manera de que esto cambie? ¿Habrá recibido el mensaje alto y claro la clase política, sobre todo, en el último evento este que se dio en todo el país, ¿no? El reclamo ese que se le dio contra la minería, pero que además, como segundo elemento de fuerza estaba el grito contra el sistema político actual. Eso, en su opinión, doctor Márquez Amado. Lamentablemente, lamentablemente, las dirigencias de nuestros partidos políticos parecen flotar en los recursos con los que cuentan y estar absolutamente convencidas de que con esos recursos, que ni siquiera son propios, son del Estado, ellos son capaces de conseguir las minorías que necesitan para llegar ellos al poder, ocupar las posiciones a las que tienen interés, en las que tienen interés, y favorecerse a sí mismos, porque ven la política como eso, no como una voluntad de servir, no como una generosidad, no como un gesto de generosidad para poder atender las necesidades de nuestros conciudadanos, como si se tratara de que un buen padre de familia quiera hacerle un buen futuro a los hijos y a su descendencia. Nuestros políticos no están matriculados con eso en general, pero hay unas buenas noticias y esas buenas noticias están dadas en que la ciudadanía está despertando a esto y está reaccionando en contra de esos pésimos políticos que se la dan de tener unos liderazgos que no dependen ni siquiera de sus virtudes ni calidades, sino del dinero que utilizan para prostituir la política, para hacerla peor de lo que ya puede venir siendo. Y eso es una esperanza que invita a que podamos ser optimistas razonablemente. Y eso lo vamos a ver particularmente en las próximas elecciones. Ya para terminar, magistrado Márquez Amado, los reclamos estridentes que se han sentido últimamente en Panamá son una señal de alerta de que la gente ha despertado ante ese momento que muchos creían que estábamos anestesiados, ¿no? Como que ellos hacen y hacen y hacen y nadie dice nada. Ese reclamo último, con la presencia de decenas de miles de panameños en las calles y carreteras de todo el país, en su opinión, magistrado, ha logrado en alguna forma tocar la mente y el pensamiento
de la clase dominante en materia política? Yo creo que ha podido poner a recapacitar a alguno, pero yo no creo que ha cambiado nada la actitud de esas personas. Yo creo que si se volviera a presentar la oportunidad de hacer trucos para aprobar una ley como la de la minera, en la forma en que se hizo, contra toda transparencia, lo volverían a hacer. Pero por otro lado, no podemos dejar de admitir y de reconocer que la ciudadanía está mucho más despierta y ha puesto una lupa, un telescopio quizás, sobre las cosas que ocurren en la Asamblea. Además, y gracias a Dios, en esa asamblea, a esa asamblea han llegado personas que sí tienen la disposición de servir y que sí tienen la disposición de actuar en representación de la población, que están cacheteando diariamente a los funcionarios, tanto del gobierno como de la propia Asamblea Nacional, que quieren participar en estos trajines de enamoramiento del electorado para su de seducir al electorado. Así es. A ver, magistrado, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en este programa En Perspectiva. Sus aportes siempre son altamente considerados. Que tenga usted un buen día, ex magistrado Guillermo Márquez Amado. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Que la pase muy bien usted. Camila y Rubén, hay una noticia interesante y es que Campos DPC le estaba reclamando una indemnización de $100 millones a la República de Panamá. Ellos argumentaban daño y perjuicios y se fueron a un arbitraje y han perdido el caso arbitral en el CIADI. El CIADI es el organismo que se conoce como Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a las inversiones. Esta es una oportuna situación que se da ante la justificada preocupación que hay de que la empresa First Quantum va a accionar contra nosotros en estos casos arbitrales en el extranjero. Panamá le ha ido muy bien hasta ahora, bastante bien en los casos donde ha ido a arbitrajes, en el caso del Canal de Panamá, por ejemplo, y ahora con Campos DPC. Esta empresa pretendía, una empresa de italianos, pretendía sacarnos $100 millones por daños y perjuicios. En este momento esta noticia debe llamarnos la atención porque ante la cantidad de personas o de hombres y mujeres de biografía opaca que están pretendiendo vendernos una película de terror, de que el país va a quebrar si vamos a un arbitraje, creo que esto debe distraer un poco la atención de esos sumisos pensamientos que tienen algunas personas que sirven de recaderos. Digo, pero o sea, al mismo tiempo sí nos tiene que preocupar. O sea, no podemos llegar de que todo está bien, no, vamos a ganar sobrados. Panamá tiene que prepararse, tiene que tener un manejo del riesgo de forma adecuada y prepararse con una estrategia robusta, porque no podemos llegar nada más con la idea de que con las buenas intenciones van a fallar a nuestro favor. O sea, Panamá se tiene que preparar para un peor escenario con la esperanza de que vamos a tener el mejor. Debemos tener abogados que defiendan los mejores intereses del país. Comenzando por ahí. Abogados panameños que estén comprometidos con el país y también abogados extranjeros que sean personas con la ética como bandera que van a ondear en esta situación. Yo sí creo, lo que yo no estoy de acuerdo, yo no estoy diciendo que nosotros debemos sentirnos que somos los reyes de nada, sino que se está vendiendo de manera intencional la teoría de la debacle, de que somos unos perdidosos. No, tenemos que defender lo nuestro. Sobre todo que ya el país en su mayoría dijo no a la minería en Panamá. Esta empresa, First Quantum, con la complacencia de funcionarios y ciudadanos que ven un gran negocio en esto, están tratando de ver cómo desvirtúan la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, pretender que una vez más
estos fallos, como el que ocurrió anterior a este, se han ignorado, me parece que es una pesadilla recurrente en la mente de algunas personas que tienen compromisos tal vez con la empresa. Por supuesto, debe haber intereses, pero me parece que hay que ser en ese sentido digno y defender los mejores intereses del país y de todos los que aquí vivimos. Esa es la parte que a mí me llama la atención, la falta de una postura digna, vertical y definitiva, que se respete el fallo de la Corte Suprema de Justicia y de una vez por todas se ya sabe que esto se acabó y vamos a hacer esto, esto más esto. Falta claridad. No vamos. Viene la periodista renombrada, Lorena Castillo. Lorena Castillo, con su programa de todas las Altavoz. mañanas a las 8:30 de la mañana, Altavoz.